En los últimos meses hemos visto que el reggaetón ha cambiado muchísimo a comparación de cómo se hacía hace 5 años. Sin duda el reggaetón se ha estado mezclando con bastantes géneros, han tomado muchos tipos de producción de otros géneros para incluirlos al reggaetón, lo que hace que el género cada vez vaya creciendo y se vaya expandiendo a lo largo del mundo como lo ha hecho. Así que bien, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer un beat de reggaetón en Ableton Super Pro, muy sencillo. Hacer un beat de reggaetón puede haber dos maneras, una haciendo tus propias melodías desde cero o usando samples, y ambas están bien. Así que bien, bienvenido al canal de Sound City, yo soy tu amigable vecino Angel Sanz y vámonos pa'l DAO. El día de hoy lo que vamos a utilizar es nuestra librería FreeSauce, que la pueden encontrar en el link de la descripción. Es una librería completamente gratis, así es, pero vamos a darle una revisada para ver qué tiene. Tenemos one shots, tanto de bajos como de un Reese Bass. Tenemos drum loops. Tenemos one shots de hi-hats, de kicks, tenemos perk loops también. Tenemos 4 samples con sus stems. Y los otros dos voy a dejar que ustedes los vayan a escuchar. Pero bien, el día de hoy vamos a desarrollar un beat. A mí me gusta mucho el sample de aire. Vamos a ocuparlo. Aquí tenemos sus stems del sample. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el sonido principal. Vamos a ver qué más trae los one shots. Esa melodía está durísima. Vamos a ocuparla también. Ya sabemos, 105 de BPM. Lo que vamos a hacer ahora es filtrar el sonido del pad de arriba. Pero lo vamos a automatizar para que solo sea en esa parte. Siento que a esta melodía le podemos agregar algún efecto. Vamos a agregarle un fragments, por ejemplo. Pero vamos a subirlo en octava. Vamos a tomar el Reese Bass. Siento que le hace falta un efecto de reversa, que justo tiene uno el sample también. Pero ¿saben qué efecto le podemos poner? Podemos usar el autopan y vamos a crear un efecto como de remolino, más o menos. Algo así más o menos. Entonces vamos a ponerlo aquí al máximo y bajarlo por aquí tal vez. Y también vamos a agregar las propias vocales que tiene el sample. Pero vamos a meterle un delay en esa parte. Aquí. Vamos a activarlo solo en la parte final de la vocal, así. Podemos ya empezar a agregar unas drums, pero vamos a agregar un perk loop. Siento que este está bien. Siento que es como muy chill por la misma vibe de todo el beat. Vamos a agregar un one shot del bajo. Yo creo que ese.
Buenísimo. Vamos a agregar ya un drum loop. Yo creo que ese. De hecho, ¿saben qué? En esta parte del precoro puedo crear más tensión si filtro este sonido también, el plug. Pero lo vamos a filtrar de una manera distinta, donde sea una entrada muchísimo más soft. Vamos a empezar a organizar el proyecto. Mantener su proyecto siempre organizado les va a acelerar mucho el workflow. Por ejemplo, yo agrupo los bajos, agrupo melodías, todo lo que tenga una parte melódica lo agrupo, y todo lo que sean drums también lo agrupo. Aquí le pueden en Ableton, le dan en asignar color para que todos se les pongan de un solo colorcito. Aquí nosotros en la parte final vamos a crear un nuevo fill. Vamos a bajar el volumen a estos. Justo así. Se me ocurre ya empezar a meter algo propio. Vamos a meter en este caso un instrumento sencillo, un wavetable, que es este plugin de aquí. Y vamos a poner los acordes de nuestro sonido. Lo que vamos a hacer es agregarle vamos a hacerlo sonar viejo, vaya. Esto lo podemos lograr con muchos plugins. Pueden usar el RC Retro Color, Cymatics Origin, Tape Mellowify también. En este caso voy a usar el Origin porque me parece que este plugin es gratuito. Y para agregarle movimiento, un kickstart duro. Lo que vamos a hacer es quitarle el release aquí en la onda para que no tenga cola el sonido, digamos. Me gusta, pero no me convence. Yo siento que vamos a tener que hacer un par de jugueteo con el MIDI. Lo que podemos hacer es que, por ejemplo, este acorde de aquí lo invertamos así, justo así. Pero vamos a dejar un espacio en silencio aquí. Tal vez algo así. Y bien, antes de mandarte al resultado final del beat, quiero decirte que eso es realmente todo del beat. Es un beat muy sencillo. Te das cuenta que con los samples los exploté al máximo, los recursos que me ofrecía el sample, y creé algo nuevo. Cambié la estructura de cómo venía el sample, le metí nuevos sonidos, empecé a procesarlo más con plugins para que sonara muchísimo más interesante. Así que bien, nunca limiten la creatividad, estén haciendo un beat desde cero o estén ocupando samples. Siempre hay que ver de qué manera podemos ser muchísimo más creativos con los recursos que ya tenemos. Así que bien, recuerda visitar nuestro sitio web soncity.net, donde vas a encontrar esta librería. Igualmente el link va a estar en la descripción. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, que igualmente están en la descripción. Todo acerca de nosotros va a estar en la descripción. Yo no me extiendo más, yo soy Angel Sans y te dejo con el resultado del beat.